Asambleísta Cristian Viteri. Gracias, presidente. Sería un grave error realmente de esta Asamblea archivar este proyecto o peor aún, dejar que pase por el Ministerio de la Ley. Eso sí que sería gravísimo, porque algunos aquí han mencionado algunas cosas que podrían ser inconstitucionales, pero eso se ha corregido en la Comisión de Régimen Económico. Se han tomado las observaciones especialmente del Movimiento Popular Democrático, porque hay que reconocerles que han actuado coherentemente. Se está reconociendo aquí el derecho de los trabajadores y no solamente eso, sino que antes de pagarles, porque se les va a pagar a los trabajadores de Invermún, se va a cobrar primero a estos corruptos empleadores que usando el abuso de la personalidad jurídica defraudaron a ellos. Segundo, se va a ejercer el derecho de repetición contra los malos funcionarios, también propuesta del MPD. Y además de eso, se va a reconocer los títulos de crédito de los maestros comunitarios, también acogiendo esa observación. Por eso sería un gravísimo error dejar que esta ley pase por el Ministerio de la Ley. Yo debo decir que debemos tomar en cuenta algo que es fundamental. El abuso del derecho lesiona siempre la conciencia colectiva. A mí no me vengan, por favor, a decir que no es necesario definir lo que es el abuso del derecho. Esa es una vieja aspiración, no solo de los juristas de este país, sino que es una vieja aspiración de la academia. Yo también soy profesor universitario, profesor titular de la Universidad Católica, cargo al que accedí por concurso de merecimientos. No tendría tampoco yo cara, al igual que el asambleísta Tallano, de decir que estamos aquí legislando y no estamos teniendo la oportunidad de hacerlo, de establecer lo que es el abuso del derecho y cuáles son sus efectos. El artículo 2 habla del abuso de la personalidad jurídica, pero no se puede hacer un juicio del deber ser, decir qué pasa cuando hay abuso de la personalidad jurídica, sin antes hacer un juicio del ser, es decir, establecer qué es lo que es. Eso es lo que se llama la estructura de la norma. Un estudiante de primer año o de primer ciclo conoce qué es la estructura de la norma. La definición que ha planteado la mesa de lo que constituye el abuso del derecho dice que es abuso del derecho cuando su titular excede manifiestamente los límites impuestos por la buena fe. Un alumno de primer año sabe que la buena fe se presume y que lo opuesto a la buena fe es la mala fe, o sea, el actuar con dolo. Y el dolo en todos los casos tiene que probarse. Por eso dice que el abuso del derecho es eso, exceder, actuar con dolo, en otras palabras, o por haber actuado de una forma diferente a la finalidad social o económica del derecho. Pues claro, hacer una sociedad entre dos o más personas es para obtener un rédito económico, para hacer empresa, para dar trabajo, para poder realizar una actividad económica, pero no es para defraudar a terceros, no es para camuflar los bienes y ponerlos en nombre de testaferros y así, de esta manera, defraudar o perjudicar a otra persona o actuar en fraude de ley. Tanto es así que siempre ha reclamado la academia que se incluya una definición de abuso del derecho, que ya van 6 jurisprudencias, que dicen lo siguiente:
En la actuación de las personas jurídicas se ha observado en los últimos años una notoria y perjudicial desviación, ya que se le usa como camino oblicuo desviado para burlar la ley o perjudicar a terceros. Pierde por completo su razón de ser y su justificación económica y social. Ya no es más una persona ideal o moral y se convierte en una mera figura formal, un recurso técnico que permite alcanzar proditorios fines. Como señala la doctrina, la reducción de ella a una mera figura formal, a un mero recurso técnico, va a permitir su utilización para otros fines privativos de la persona que lo integran y distintos de los de la realidad. Frente a estos abusos hay que reaccionar, dice la jurisprudencia ecuatoriana de Corte Nacional, desestimando la personalidad jurídica, es decir, decorriendo el velo que separa a los terceros con los verdaderos destinatarios finales de los resultados de un negocio jurídico hasta llegar a estos, a fin de impedir que la figura societaria se utilice desviadamente como un mecanismo para perjudicar a los acreedores. Estas situaciones extremas, que deben analizarse con mucho cuidado, no pueden afectar la seguridad jurídica, pero tampoco pueden, a pretexto de proteger este valor, permitir el abuso del derecho o el fraude a la ley mediante el abuso de la institución societaria. Señores, cientos de estafados, no solamente por Inverbund, que están aquí, sino empleados de empresas constructoras que generan grandes capitales, grandes utilidades, pero resulta que constituyen una corredora de bienes raíces, una disque constructora, y estas facturan a la compañía que realmente vende o recibe los beneficios. ¿Y qué sucede? Que entonces los trabajadores están en estas compañías camuflando una tercerización, camuflando la posibilidad de que los trabajadores reciban sus utilidades. Fueron miles los estafados por el notario Cabrera, a pesar de que se tomaron físicamente los bienes que pertenecían al fallecido notario. Luego hubo que devolverlos porque estaban a nombre de testaferros. Los cientos estafados por esos proyectos inmobiliarios fantasmas que tienen sus bienes en compañías panameñas con accionistas panameños. Y así existen innumerables casos, pero también están los casos de abuso del derecho para el fraude de ley, como el líder de un movimiento llamado Equipo, que me ha afiliado o me ha puesto de adherente sin mi consentimiento, me ha falsificado la firma, utilizó compañías panameñas para concursar estando impedido legalmente y que se le adjudiquen contratos del Estado. Para esto es la definición del abuso del derecho, para reconocerlo y para destruirlo, para que un juez o jueza pueda determinar quiénes son realmente los responsables. Y permítame decirle que esta definición ya está en el artículo 7 del Código Civil Español, está en el artículo 1071 del Código Civil Argentino, artículo 334 del Código Civil de Portugal, artículo 2 del Código Civil peruano, etcétera. Es decir, existe esta definición en una innumerable cantidad de cuerpos legales, porque nuestros jueces han tenido que recurrir al artículo 18. Le queda un minuto, al artículo 18, que habla sobre las reglas de interpretación y aplicación de la ley, pero no, pues, como no pueden definir o no hay una definición del abuso del derecho, ha dicho o dicen o utilizan esta norma que dice: a falta de ley se aplicarán las que existan sobre casos análogos, y no habiéndolas, porque no hay, se ocurrirán los principios del derecho universal. Y claro, el abuso del derecho es un principio universal, contrarrestarlo. Por otra parte, el artículo 2 ha sido reforzado, por eso se dice que tienen que establecerse, no porque alguien me dijo que el bien es de Pedro y no de Juan, ya se los va a embargar. Dice que tiene que establecerse motivadamente y estos indicios constar en el proceso. Y quien se crea perjudicado tiene derecho a una tercería
excluyente. La tercería excluyente no se ha quitado de la ley. ¿Qué dice el artículo 503 del Código de Procedimiento Civil? Concluyó el tiempo, asambleísta. 20 segundos, por favor. Dice, salvo lo dispuesto en el artículo que sigue, la tercería excluyente suspende el progreso de la vía de apremio en lo relativo a la cosa que es materia de ella y será sustanciada ordinariamente, es decir, pasa a manos de un juez ordinario. La tercería excluyente, no solamente en los casos de los jueces de coactiva, sino en los casos del juez tributario también. Y claro, para eso hay que dar una herramienta para que sea el juez ordinario y no un simple funcionario de coactiva quien pueda desentrañar los abusos del derecho que se cometen con el abuso de la personalidad jurídica. Gracias, señor presidente.